Mi nombre completo era Verónica, pero todos los que me rodeaban desde muy pequeña, incluidos mis padres, preferían llamarme Nika. Crecí siendo una chica simpática y alegre. Me iba bien en la escuela. Desde el principio fui a la universidad donde quería. Me atraía mucho la pintura y el arte en general. Así que desde octavo curso me preparé a conciencia para entrar en el departamento de arte de la Universidad de Cultura. Los años de estudio pasaron muy rápida y alegremente. Conseguí un diploma y cierta fama en los círculos de jóvenes artistas y coleccionistas. Y cuando fui capaz de reconocer y tasar un antiguo icono bizantino del siglo XV, que luego salió a subasta por la cantidad estimada anunciada por mí, algunos coleccionistas bastante ricos ya me han invitado a tasar sus tesoros. La fama y el respeto entre clientes y colegas no solo es un prestigio, sino la oportunidad de recibir una buena recompensa. Así que al cabo de un tiempo me mudé a un lujoso apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo empecé a construir una casa de campo de 2 plantas. Aunque no era un palacio, sí una vivienda bastante acogedora. En esta casa planeaba colocar mi propia colección de iconos, cuyos inicios se remontan a una de las expediciones al norte de Rusia en mi época de estudiante. Basándome en los materiales de esta y otras expediciones, al cabo de un año ya había escrito y publicado un libro, Pinturas antiguas del norte de Rusia, que se agotó rápidamente y reabasteció bibliotecas personales de especialistas, historiadores del arte y coleccionistas. Joven, guapa, con éxito y moderadamente descarada. Ya brillaba en las subastas de arte no solo en mi país, sino también en el extranjero. Por todo ello me cuidaba con mucho gusto. Me vestía, hacía deporte para estar en plena forma física. Todo iba bien, pero no conseguía elegir un candidato para marido. Había muchos pretendientes. No era exigente en este asunto, pero quería encontrar al único. Uno con el que quisiera vivir hasta una edad madura y morir el mismo día. Un día, cuando volvía de un benicillo organizado por un conocido rico, choqué con el parachoques de mi coche contra un joven soldado que caminaba por la calle. Me asusté mucho, salté del coche, corrí hacia la víctima y le pregunté si estaba bien, si tenía alguna herida. Solo mis pantalones estaban un poco dañados. El joven sonrió con culpabilidad e intentó volver a colocar el bolsillo roto en su sitio. ¿Seguro que no le duele nada?, pregunté de repente, dándome cuenta de que el desconocido se sentía atraído por mí por algo. Por cierto, me llamo Nika. Solté de repente. Pues yo soy Egor. El desconocido me miró y volvió a sonreír. Y permítame que le lleve, le dije, y me sorprendí pensando que realmente no quería separarme de aquel hombre. Gracias. Vivo por aquí. Egor abrió la puerta y se sentó a mi lado. Te enseñaré el camino. Me hice el tonto. Intenté no apartar los ojos de la carretera, inesperadamente. Le pregunté a Egor, ¿y qué te gusta más, el té o el café? Té, en realidad, pero el café también está bien. Me miró y sonrió, y preguntó en respuesta, ¿quieres invitarme a tomar el té? Sí, quiero, respondió. Dios mío, he llegado al punto de arrastrar yo misma a un hombre a la casa. Pensamientos como baquetas golpeaban mi cabeza. Bueno, aunque sea con mermelada, dijo Egor y volvió a sonreír. A partir de entonces, las cosas empezaron a ir solas. Cita tras cita y al final empezamos a vivir juntos. Así nos casamos 2 años después. Nunca me he arrepentido de haberme casado con Egor. Vivíamos ya en una casa de campo. Yo hacía lo que me gustaba y ganaba buen dinero. Egor estaba fuera trabajando. Para ser sincera, ni siquiera sabía qué tipo de servicio era. Pero cuando mi marido volvía a casa, me daba cuenta de lo duro que era mental y físicamente. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que vivíamos como en mundos paralelos, cruzándonos solo los fines de semana. E incluso entonces, si Egor los tenía. Pero esto no afectaba a mi relación con mi marido.
Incluso me pareció que mi amor por él se hizo más maduro y significativo. Periódicamente, Egor realizaba largos viajes de negocios, y entonces yo me ponía a trabajar, empezaba a escribir un nuevo libro sobre la pintura rusa antigua y emprendía una nueva expedición para conseguir el material. Me pasaba días enteros en la biblioteca, leyendo los diarios de mis colegas e ideando una nueva ruta. De vez en cuando me invitaban a consultar a algún coleccionista, así que tenía aún menos tiempo libre. Un día, cuando Egor estaba en otro viaje de negocios, mi íntima amiga Like me invitó a su cumpleaños. Al principio quise negarme, pero luego decidí ir. Del trabajo también, a veces necesitas un descanso. Celebrada en la casa de campo del próximo pretendiente de Lisa. Había bastante gente allí, todos bulliciosos, mostrando signos de atención a la anfitriona. Yo también recibí mucha atención de la mitad masculina de los invitados. Cuando nos sentamos a la mesa, había un hombre joven e imponente a mi lado. Albert es un artista libre. Se presentó vertiendo un vino tinto seco en mi copa. ¿Y tú qué pintas, vanguardia o cubismo? Sonreí con la comisura de los labios. ¿Por qué vanguardista? Soy retratista. Albert puso su vaso sobre la mesa, y no uno malo, me atrevería a decir. ¿Quieres que te pinte un retrato? Tienes una cara muy expresiva, dijo. ¿Es solo la cara? Quizá fue entonces cuando se me subió el vino a la cabeza y empecé a flirtear con él. El pintor, avergonzado, empezó a piropearme con más fervor. Al final de la velada, estaba bastante achispada. Y cuando Albert me propuso ver su obra, acepté. Había vuelto a mi ambiente habitual, a la bohemia, y no veía nada de criminal en ir a ver los cuadros de un artista que nunca había visto. El estudio de Albert estaba en un apartamento de una sola habitación, en la quinta planta de un edificio de 8 pisos. La habitación desordenada de Albert, las obras inacabadas, el olor a pintura. Todo esto inspiraba locura, y yo misma no entendía muy bien cómo me encontraba en la cama con un artista libre. Me entregué a él sin preliminares. Me sentía bien acurrucada a su lado. Pido disculpas por mis revelaciones, pero Albert conocía todos los puntos débiles de una mujer, y pronto ya había hecho intentos en lugares donde mi marido ni siquiera pensaba. Yo ya estaba en un estupor de borrachera, en un dulce libertinaje y simplemente no me resistí, sino al contrario, le seguí la corriente. Por la mañana me desperté con el olor a café militar recién hecho, temiendo derramar el café caliente. Con cuidado cogí la taza de la mano de Albert. ¿Y bien?, preguntó el retratista. ¿Qué quieres decir? Fingí no entender la pregunta y me tapé con la sábana. Estaba hablando de café, ¿en qué estabas pensando? Mentalmente, sabía que estaba traicionando cínicamente a mi marido, Egor, en ese momento. Pero no me torturaba. El remordimiento era bueno y no quería dejar a mi nuevo conocido. Pero bueno, sigamos, interrumpió mis pensamientos Albert. Me quitó la taza de la mano y la puso en la mesa de casa. No volví hasta el día siguiente. No esperaba a Egor tan temprano, así que no temí la repentina llegada de mi marido. Después de 2 años de vida tranquila y comedida con mi marido, tuve la tentación de salir. No sentía remordimientos. Simplemente no sabía cómo seguir adelante. Detener inmediatamente la relación con Alberto, por el contrario, continuar. La noche y el día pasados en la cama amante, no consideré traición. ¿Cuál es el problema? No voy a dejar a mi marido. Pero me arrepentí un poco. No me sonrojé. Un día Egor dejó de verme como una mujer, dejó de regalarme flores, de decirme cumplidos. En mi corazón sentía que mi marido me quería, pero su amor era tranquilo, de sexo estándar y sin ningún fanatismo. Yo era muy consciente de que Albert era un mujeriego. Su amplia experiencia en la cama me lo decía. Una fantasía retorcida. Pero a la mañana siguiente Albert me mandó un mensaje diciéndome que quería verme y no pude resistirme. Volví a pasar la noche en sus brazos.
La viciosa relación se prolongó. Pasaba todas las tardes con mi amante, casi siempre pernoctando en su casa. Afortunadamente, Egor aún no había regresado, y podía entregarse sin peligro a la pasión. Pasión. En algún momento me di cuenta de que no era amor. Nunca cambiaría a Egor por Albert. Cada vez que tenía una cita, me convencía de que era la última vez. Pero no podía evitarlo, así que acudía a mi amante una y otra vez. ¿Qué podrías tener en común con este soldado? Besándome, Albert preguntó. Este hombre no es tu tipo. Eres tan elevada, todo arte. Me quedé en silencio. La pasión rodeaba mi cabeza y no quería hablar en absoluto. Solo apretaba más la cabeza de mi amante, entregándole todo mi cuerpo y mi alma, escuchando sus caricias. Pasó casi un mes. Albert ya había empezado a exigirme que me fuera a vivir con él. Quería contarle al propio Egor nuestra relación y conseguir a toda costa que se divorciara de mí. Llegó a tal punto que me tenía celos de su propio marido. Y entonces me di cuenta. No quería que eso sucediera en absoluto. Había dado un paseo y ya está. Además, mi marido tenía que volver cualquier día de estos. Cuando le dije a Albert que nuestros encuentros ya no tendrían lugar, montó en cólera e intentó pegarme. Gritó a toda la escalera que no le abandonaría tan fácilmente. Y que tarde o temprano estaría con él. 2 días después llegó Egor. Me tuvo en sus brazos durante mucho tiempo, como si temiera que yo pudiera desaparecer. Yo me afanaba en la casa, poniendo la mesa, pero Egor me llevó al dormitorio y nos amamos durante mucho tiempo. Parecía que mi marido no tenía suficiente. Y en aquel momento me di cuenta de que no tenía a nadie en el mundo más querido que él. La aventura con el pintor me parecía irreal. Era cosa del pasado, y no quería ni pensar en ello. Habían pasado 2 días desde el regreso de Egor y no nos cansábamos el uno del otro. Sentía un sentimiento de culpa hacia mi marido que se hacía más fuerte cada día. Me corroía literalmente por dentro. No sabía qué hacer, cómo redimirme delante de Egor. Varias veces intenté contárselo todo, arrojarme a sus pies y disculparme por lo que había hecho. Pero sabía que mi marido me quería mucho, pero nunca me perdonaría. Me insulté de todo. Pero lo hecho está. Estábamos desayunando y hablando de nuestros planes para el fin de semana. Cuando el timbre sonó insistentemente, Egor abrió la puerta principal y vio a 2 policías. Una mujer llena y un hombre frotándose las manos nerviosamente. Al asomarme por detrás de mi marido, reconocí a Albert entre la multitud. Sentí el corazón inquieto, helado. ¿Qué quería? Ciudadano Belogorsk Egor Vladimirovich. Uno de los policías se acercó a Egor. Queda detenido. No comprendo. ¿De qué se me acusa? Mi marido miró a su alrededor y me miró a mí con una especie de impotente sorpresa. De violencia doméstica, de pegar a tu propia mujer. ¿De intimidarla cuando descubriste que quería dejarte por su amante? La mujer que estaba detrás de los policías casi gritó. Señaló con la mano al verdadero Albert que tenía detrás. El señor Rubinchik ha escrito una declaración diciendo que usted retiene por la fuerza a la señora Belogorskaya y la golpea sistemáticamente. Egor se volvió hacia mí. ¿Qué significa todo esto, Nika? Dijo Albert, lo que significa es que nos amamos y queremos estar juntos. Nika quería divorciarse e irse conmigo, pero tú la encerraste en casa. Albert se adelantó y se colocó cerca de Egor. Mira, sacó un pendrive y un montón de fotos y se los tendió a mi marido. Por el rabillo del ojo me vi en la foto en brazos de mi amante, se me pusieron los ojos negros y empecé a arrastrarme por la pared, desmayada. Lo último que vi fue a Egor golpeando a Albert, que cayó en brazos de los policías que habían conseguido atraparlo. Cuando volví en mí, Albert se agitaba a mi lado. Yo estaba tumbado en el sofá del salón, abierto de piernas y con una toalla fría en la frente.
El desconocido estaba sentado en la silla de enfrente, mirándome en silencio. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué haces en mi casa? ¿Dónde está mi marido? Casi en una taquigrafía. Exhalando, yo. No te preocupes, cariño, tu marido ya no te hará daño. Se lo han llevado a comisaría. Espero que este animal reciba lo que se merece. Mientras tanto, prepararemos todos los documentos necesarios para el divorcio. La mujer miró a Albert. Sí, querida Rosa Yakovlevna, ella lo hará todo correctamente. La contraté como nuestra abogada. Albert me acarició el hombro cariñosamente. La furia me invadió. Sal de mi casa inmediatamente. Me levanté del sofá, arrancándome la toalla mojada de la frente. Quiero a mi marido y no voy a dejarle. Todo lo que se ha dicho aquí sobre él y yo es mentira. ¿Es esta tu forma de vengarte de mí? Lancé una mirada de odio total a Albert. Incluso corrió hacia la puerta. Yo ya estaba gritando a pleno pulmón fuera de mi casa. Está bien, amor. Ya vendrás arrastrándote a mí, sobre todo cuando tu marido vea todas las fotos y el contenido del pendrive. Es una película muy divertida. Los estudios la destrozarán por mucho dinero, pero mientras tanto puedes admirarla por ti misma. Vamos, Rosa. Nika quiere estar sola. Albert puso una pila de fotografías en color con un pendrive sobre la mesita y salió de casa. El abogado le siguió. Repasé las fotos en silencio, dándome cuenta de que la vida familiar había terminado. Ningún hombre perdonaría algo así. No sabía qué hacer, si correr, sacar a Egor, intentar explicarle algo o esperarle en casa. De repente oí un ruido bajo los coches que pasaban, la puerta principal se cerró de golpe. Mi marido entró en la habitación. ¿Te han dado el alta? Una pregunta más estúpida. No se me ocurría ninguna. En silencio se dirigió al dormitorio y empezó a recoger sus cosas, metiéndolas en la mochila. Lo esencial. Se sentó frente a mí. Había tanto dolor insoportable y angustia mental en sus ojos que me estremecí. Ahora me voy. No vuelvas a buscarme. No volveré y no interferiré en tu felicidad. Mi marido se levantó lentamente. Por un segundo pensé que quería decir algo más. Pero Egor se volvió, se quitó el anillo de boda del dedo y lo colocó ordenadamente sobre la mesita, luego se echó la bolsa al hombro. Y sin decir una palabra, se marchó cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. A través de la ventana le vi subir a un taxi, y un minuto después el coche desapareció al doblar la esquina. En ese momento me di cuenta de que lo había perdido prácticamente todo en un instante. Ahora mi reputación estaba en juego, y tenía que entrar en guerra con Albert por trapos sucios sobre mí, siempre y cuando no los hubiera difundido por la red.